Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos en este momento que nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por un nuevo día que Dios nos permite tener, amén. Y gracias sean dadas a Él porque dice la Biblia en Lamentaciones 3 que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios, su fidelidad es grande para con cada uno de nosotros. Así que si hoy hemos podido ver un día más de vida, es gracias a Dios, amén. Le damos muchas gracias a Dios y aprovechemos este día para poder hacer el bien que Dios espera que nosotros hagamos. Aprovechemos este día para poder nosotros acercarnos a Dios, conocerlo cada día más, gustar de su presencia, esforzarnos para andar de la manera que Dios quiere que nosotros andemos. Amén. Bien, en esta oportunidad voy a leer un pasaje en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 21 y 22. Dice así: Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estaba el apóstol Pablo, estaba en una ciudad llamada Derbe. Y ahí había anunciado la palabra de Dios, y dice la Biblia que ahí había hecho muchos discípulos, dice el texto, él había hecho muchos discípulos ahí. Luego que hizo muchos discípulos en esa ciudad de Derbe, volvió por Listra, volvió por Iconio y volvió por Antioquía. ¿Por qué menciono estos nombres? Porque antes de que él volviera a estas ciudades, la palabra de Dios nos dice que ellos habían sufrido ciertos problemas dentro de esas ciudades, y verlos regresar era algo raro, algo extraño, porque eh, cualquier persona cuando lo han tratado mal en algún lugar ya no regresa. Normalmente se tira para atrás. ¿Qué había pasado en Antioquía, por ejemplo? En Antioquía dice la Biblia que ellos habían predicado, habían enseñado la palabra de Dios, habían expuesto valientemente las escrituras y habían ganado muchas personas, muchos recién convertidos ahí. Se había formado una pequeña iglesia en ese lugar. Habían iglesias que se había formado una iglesia donde el apóstol Pablo había predicado y enseñado, pero ¿qué había sucedido? Que las autoridades y algunos judíos envidiosos vinieron, cogieron al apóstol Pablo, lo amenazaron y lo expulsaron de la ciudad. Lo cogieron y lo botaron de la ciudad, lo expulsaron. Pero en ese pueblo de Antioquía quedó un grupo de cristianos que recién se habían convertido, se había formado una iglesia. Bueno, y el apóstol Pablo ya no podía entrar, lo botaron, lo expulsaron en ese momento. Era imposible que él entre, lo expulsaron. Luego él fue a otra ciudad llamada Iconio. En esa ciudad él también comenzó a anunciar, comenzó a predicar y también ganó muchas personas para Cristo y se formó otra iglesia ahí. ¿Y qué sucedió? Que los judíos que tenían cólera al apóstol Pablo, estos judíos envidiosos vinieron y juntaron a otra gente, juntaron a personas pudientes, a personas que tienen buenas relaciones en el pueblo y autoridades, personas influyentes, las juntaron y con piedras los amenazaron y los persiguieron, dice, los persiguieron con piedras, tanto así que ellos huyeron hacia la ciudad de Listra. Una vez que llegó Pablo a la ciudad de Listra, eh, él con mucha pena dejó a muchos hermanos ahí, a quienes había ganado y la iglesia que había formado. Ya estaba en Listra y de repente dice la Biblia que había un hombre que estaba enfermo, y Pablo, al ver que este hombre tenía fe para ser sanado, le dijo, levántate, y él salió y anduvo, se levantó, dice la Biblia, y levantó de hecho sobre sus pies y él salió y anduvo. Un milagro se hizo. Muchas personas venían a escuchar al apóstol Pablo, y Pablo comenzó a predicarles la palabra de Dios, les hablaba acerca del amor de Dios, del poder que Dios tiene para sanar a los enfermos, de que Dios no quiere que las personas, porque este pueblo era un pueblo idólatra, que Dios no quiere que esta gente viva en idolatría, que adore al Dios verdadero, a nuestro Señor amado, a Jesucristo, y comenzó a predicar acerca del Evangelio del Reino, y muchas personas se convirtieron al Señor. Pero nuevamente llegaron estos hombres de Iconio, de Antioquía, y comenzaron
a crear revueltas, a refutar a Pablo, que eres mentiroso, que esto y lo otro. Y como la gente seguía convirtiéndose al Señor, estos hombres comenzaron a persuadir nuevamente a las autoridades, a las personas influyentes aquí y allá, de tal manera que comenzaron a insultar al apóstol Pablo y a Bernabé, y ellos agarraron piedras nuevamente y no solamente los amenazaron, no solamente los persiguieron, sino que los apedrearon. Y las piedras cayeron sobre el apóstol Pablo, quien estaba llevando el mensaje, lo apedrearon a Pablo. Y dejaron de tirar las piedras porque vieron que Pablo ya estaba muerto. Ellos vieron eso, pensaban que Pablo ya había muerto a causa de las piedras que le habían tirado. Dice que Pablo ya ha sido tirado en el suelo, lo cogieron y lo arrastraron como si fuera cualquier objeto, un animal muerto, y lo botaron fuera de la ciudad. Lo sacaron fuera de sus muros, fuera de sus puertas, y a Pablo hacia afuera, y ellos pensaban que Pablo ya había muerto. Dice la palabra de Dios que los hermanos lo rodearon, curaron sus heridas, y lo hicieron entrar. Y Pablo, ya amenazado de muerte en esa ciudad, porque si lo veían a Pablo lo terminaban de matar seguramente, y Pablo fue hacia otra ciudad llamada Derbe. Al día siguiente a Pablo le lavaron y Pablo se recuperó. Yo creo que se recuperó milagrosamente, porque para estar casi medio muerto o pensar que ya estaba muerto, yo creo que había muchos golpes de consideración en su cuerpo. Le habrá caído en la cabeza, lo habrá hecho perder el sentido, las piedras que le caían en el cuerpo. Entonces, pero al día siguiente Pablo se levantó después de la oración. De repente los hermanos habrían estado orando por él, ayudándolo, sanando sus heridas. Pablo al día siguiente se levantó nuevamente con Bernabé y le dijo: vamos hacia Derbe. Y fueron hacia esa ciudad de Derbe, no muy lejana, y ahí comenzaron a predicar la palabra de Dios, y ahí comenzaron a ser muchos discípulos nuevamente. Dios usaba de manera milagrosa la vida del apóstol Pablo y también la de Bernabé. Ellos anunciaban, predicaban, ellos hacían señales, prodigios, maravillas en el nombre de Jesucristo, y muchas personas eran sanadas, y muchas personas venían al conocimiento de Dios, muchas personas eran convertidas al Señor Jesucristo. Y esa es la predicación del Evangelio. Nosotros, a pesar de las hostilidades, del desprecio, de las amenazas o de las circunstancias que se ven no favorables quizás hacia nosotros para predicar, te cierran las puertas, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Porque Dios, en medio de la hostilidad o en medio de la adversidad, Dios siempre va a actuar con amor y con misericordia. Dios siempre va a actuar a nuestro favor, y Él siempre va a ser exaltado y va a ser glorificado bajo cualquier circunstancia las cuales se presenten a través de la predicación. Bueno, pero la historia no quedó ahí. Nosotros habíamos leído Hechos 14, versículos 21 y 22, y voy a volver a leerlo después que les he contado esta historia, y miren cómo sigue el texto, ¿no? Después de anunciar, o sea, ellos estaban en Derbe, después de anunciar el evangelio en Derbe, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, o sea, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Volvieron a aquel lugar donde casi fueron muertos, apedreados, donde los expulsaron, donde los persiguieron y donde los botaron de su ciudad, y donde los botaron casi muertos, donde los apedrearon, donde casi los han matado. Ellos volvieron. Y yo, igual que ustedes, quizás me harían la pregunta: ¿y qué los motivó a ellos a volver a aquella ciudad? Ellos ya habían anunciado, ellos ya habían predicado, ya habían formado una iglesia. ¿Por qué ellos tuvieron que volver a exponer nuevamente sus vidas para llegar a esa ciudad? Si habían otras ciudades a las cuales ellos podían ir, habían otras provincias a las cuales ellos podían haber llegado, pero ¿por qué ellos nuevamente se acercaron a Listra, donde casi fueron apedreados y Pablo casi fue muerto en esa ciudad? ¿Por qué llegó a Iconio, donde lo persiguieron a piedras y lo botaron del pueblo? ¿Por qué llegó a Antioquía de Pisidia, donde él fue expulsado, lo despreciaron, lo botaron? Tanto que Pablo se sacudió los pies en señal de protesta contra esta ciudad y se fue, lo que lo expulsaron de esa ciudad. ¿Por qué Pablo nuevamente piensa regresar a estas ciudades? La Biblia dice, y nos da la respuesta en el versículo 22. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Para eso el apóstol Pablo regresó. ¿Para qué? Dice la Biblia, para consolidar el ánimo de ellos, para confirmar. La palabra confirmar es consolidar, para consolidar el ánimo de los nuevos hermanos. ¿Para qué más? Para exhortarles. La palabra exhortación es dar ánimo, para animarles, diciéndole que es necesario pasar por ciertas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Así que el apóstol Pablo fue y los consolidó. Tuvo que regresar porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo en San Juan, dice, yo los he elegido a ustedes para que lleven fruto, Juan 15, para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Ya el apóstol Pablo había dado fruto en Antioquía, en Iconio, en Listra, pero ahora ese fruto tenía que permanecer. Entonces para eso él tenía que regresar y consolidar el ánimo de las personas. Tenía que consolidar la fe de los que habían creído. Tenían que animarlos a seguir adelante y a poner un nuevo pastor, un nuevo líder, un nuevo encargado que los ayude a caminar en su vida cristiana. Seguramente que el apóstol Pablo llegó con un equipo más de trabajo a esos lugares y constituyó ancianos. La palabra anciano es el líder, es el pastor, es el que guía a la iglesia, al pueblo. Y constituyó ancianos, dice el versículo 23. Quiere decir que el apóstol Pablo puede ser que él haya salido con un grupo de ancianos para que se hagan cargo de estas iglesias, o puede ser que ya en las ciudades haya habido personas con mayor experiencia en cuanto a la fe a quien Pablo había instruido para que se haga cargo de estas iglesias. ¿Qué nos dice esto? Dice del cuidado que tiene Pablo por los recién convertidos. Mis amados hermanos, nosotros estamos en un proceso de ganar almas, de compartir el evangelio para Cristo, pero no solamente consiste en ganar a las personas, sino también hay que consolidar el ánimo de las personas, la fe de las personas, hay que animarlos a seguir adelante en su vida cristiana. Y eso muchas veces requiere de que nosotros dejemos nuestras comodidades, invertamos tiempo, aún dinero en estas personas para consolidar su fe, su ánimo. Quizás muchos de ellos necesitan apoyo moral o ayuda económica, están pasando necesidades y nadie te va a apedrear, nadie te va a expulsar de ningún lugar porque no estamos en esos tiempos, hay otras leyes y otros derechos que nos amparan ahora, ¿no? Pero quizás nosotros en el proceso tengamos que perder, quizás o invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, sacrificar nuestro descanso para ir en busca o llamar por teléfono, escribir a alguien, contactarnos. Tenemos que invertir todo ello, mis amados hermanos. No solamente, vuelvo a repetir, se trata de predicarle la palabra a alguien, no, hay que consolidarlos. Y justamente eso tenemos que hacer para que el fruto que nosotros veamos permanezca. Entonces, cuando ellos vayan creciendo en su vida cristiana, ellos puedan afirmarse en su fe. Dice en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquel que empezó la buena obra en nosotros y también en ellos, la irá perfeccionando hasta el día que venga Jesucristo. Ese es el proceso de consolidación, es que ellos vayan perfeccionándose. Y tú y yo somos esos agentes de consolidación a quienes Dios ha levantado en este tiempo para no solamente predicar y ganar, sino también consolidar a las almas para Cristo, para que ellos también en el futuro se vuelvan servidores de Dios, siervos y siervas de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Y recuerda, estamos llamados a dar fruto y que estos frutos permanezcan. Amén. Y si esto nos tiene que llevar a sacrificarnos nuestro tiempo, hasta nuestra economía, o quizás nuestro descanso, nuestros placeres, por amor a Dios lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nada. Dios no es injusto para olvidar la obra de vuestra fe que nosotros prestamos hacia los demás. Amén. Oremos un momento. Gracias te damos, Padre eterno, porque tú eres muy bueno. Gracias, Señor, porque alguien nos predicó y alguien nos consolidó para que nosotros estemos aquí, Señor, delante de tu presencia sirviéndote, oh Dios mío. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú nos ayudes, oh Dios. Hemos predicado a muchas personas y quizás no estamos consolidándolos, oh Dios. Perdónanos este descuido nuestro, Dios mío, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, a convertirnos en padres espirituales, que consolidemos, oh Dios, a aquellas personas que le hemos predicado, que le estamos hablando, sigamos insistiendo, animándoles a que sigan adelante, Señor, consolidando su ánimo, su fe, Señor, y animándoles a que ellos perseveren, Señor, en este hermoso camino, Dios.
Ayúdanos, oh Dios, a ser responsables con el fruto que estamos, Señor, dando, Dios mío, en esta vida cristiana, Dios Santo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, pon en nuestros corazones abundante paz y mucha compasión por cada uno de ellos, oh Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que están enfermos, Señor, en este momento. Pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos, cualquiera que sea la enfermedad. Toca sus cuerpos, oh Dios, en este momento, en el nombre de Jesús, y sánalos, oh Dios Todopoderoso. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Por tus llagas hemos sido sanados, hemos sido perdonados y sanados, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Perdona todos nuestros pecados, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Trae también, te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, abundante provisión sobre aquel que lo necesita. Hay personas que pueden estar pasando necesidades, oh Dios. Suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y usa a tu iglesia para que pueda también, Señor, suplir las necesidades de aquellos que lo necesitan, Señor. Y trae, Señor, paz y restauración sobre las familias, los hogares que están pasando por conflictos, oh Dios. Restaura, Padre Santo, toda relación entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano. Un enorme placer nuevamente para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Y si Dios permite, el día de mañana estaremos nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Amén. Un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes. Que Dios les dé un hermoso día. Que Dios me los bendiga.